más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cenefa y por Adela. Senador Zoe Robledo, muchas gracias, bienvenido. Vicecoordinador de la bancada de PT Morena. PT Morena. PT Morena en el Senado de la República. Pero Gracias, antes Adela. eras del PRD. Sí. ¿Y sí. antes? Antes nada. Nada. Antes pero yo tu familia priista. Sí, mi familia, desde no solamente mi padre, desde antes nos hemos dedicado al servicio público. Yo soy la tercera generación. Mi tío Edgar Robledo Santiago fue también senador de la República, era un maestro rural que en los años 70 hizo una carrera, después mi padre, y siempre ellos en el PRI. Afortunadamente en la mesa de mi casa siempre había pluralidad y respeto a las ideas. Yo nunca milité en el PRI. Yo entré a estudiar ciencia política sabiendo que quería hacer política, pero también un rato me dediqué a los medios, ¿no? De comunicación. Así es. ¿Cómo estuvo eso? ¿Por qué o qué? Pues mira, yo sí soy un convencido de algo, que la política no solamente son los cargos políticos y que la cosa pública se puede ver desde diferentes trincheras. Los medios de comunicación, el análisis, la academia, las organizaciones de la sociedad civil forman parte del entorno político. El gobierno, las cámaras, el poder judicial forman parte de ese mismo entorno desde otras trincheras. Y yo dediqué 10 años de mi vida a eso. En 2008 tuve el honor que me entregaran el Premio Nacional de Periodismo y ahí dije hasta acá. Ya estuvo bueno del solo observar, vamos a entrarle al toro Pero de una manera diferente. ¿Sabías que eso querías hacer eventualmente en algún momento de tu vida? Sí, yo sabía que mi vida se le iba a dedicar a la política y después tomé la decisión de dedicársela al servicio público. Yo fui por primera vez candidato por el PRD en 2010 como externo, porque el PRD tenía eso, convocaba muchas veces a periodistas, académicos, artistas, gente del mundo cultural a participar en sus procesos y yo lo agradezco porque eso es lo que me permitió ser diputado en Chiapas y después fui también candidato externo al Senado, una elección muy muy difícil, la del 2012. En 2012 hicimos campaña con Andrés Manuel López Obrador, éramos parte de la misma coalición. Por eso cuando alguien me dice, ¿te fuiste del PRD a Morena? Sí, como partido, pero los votos que me hicieron senador son los votos de Andrés Manuel López Obrador en el 2012. ¿Por qué te fuiste? Mira, por una cosa muy específica y además tú le diste mucho seguimiento a ese proceso, te acordarás en 2015, cuando Carlos Navarrete toma la decisión de renunciar a la presidencia del PRD y se abre un proceso para la renovación. Al que tú le entras. Y que yo le entré. Mi planteamiento diferenciador con Agustín Basabe, con el propio Ríos Peter, con Ferro de Lauzarán, era uno muy simple. Había quienes decían hay que ir solos, había quienes decían hay que ir con el PAN, y yo desde entonces, recordarás, mi planteamiento era hay que ir con Morena. Hay que ir con Andrés Manuel. Es el destino manifiesto de un partido que nació como la agrupación más grande de partidos de izquierda que se haya tenido registro quizá en toda Latinoamérica. Hay que recordar que el PRD era lo mismo maoístas que los del nacionalismo revolucionario del PRI, que los trotskistas, estaban todos ahí y que ese destino tenía que hacer acompañar a quien, según los resultados del 2015, representaba la mayor fuerza de izquierda, porque si nos sumábamos todos, pues éramos invencibles y que había que insistir en esa coalición con Andrés Manuel. Pero y que acuérdate que uno no puede ir con quien no quiere ir con uno. Pero, y Andrés pues, muchas veces dijo que no quería nada con el PRD. Yo siento que no era el mensaje, sino el mensajero. No era tanto el planteamiento, porque hoy vemos cómo hay tanta gente del PRD sumándose, pero sino el planteamiento de fondo era no caer en las lógicas del PRD de repartirse las cosas por cuotas y por tribus, porque eso sí en Morena pues no hubiera podido ser. Por eso yo en enero del porque en Morena se hace lo que dice una sola persona. No, mira, en Morena hay una disciplina a partir de un asunto. Lo que deciden los cuerpos colegiados, que a veces que se han votado de manera diferenciada. Por ejemplo, la alianza con el PT no fue unánime, había quienes estaban en desacuerdo, pero hay veces que también
también esa disciplina se necesita en los partidos. Esa disciplina permite que hoy yo, por ejemplo, que participé en un proceso para ser candidato a gobernador en mi estado, pues reconozca los resultados y apoye esos resultados, aunque vayan en contra mía. En un escenario en donde sean solamente la lucha por los cargos o las candidaturas, pues quizá yo estaría buscando cómo acomodarme en otro lado, qué sé yo. Si ponemos el objetivo pero mayor... ya te acomodaron, ¿no? No, bueno, pero no es un asunto de acomodo, es un asunto de responsabilidades y tareas, porque hay que ganar la elección. Y ahí sí hay que entrarle todos. Acomodarme hubiera sido estar en la lista plurinominal. Sí, bueno, ir a un distrito es ir a ganar votos en el estado donde hay más incidencia de fraude electoral. Ahí nos vamos a enfrentar al monstruo verde. Estamos hablando de Chiapas. El senador es de Chiapas. En Chiapas, efectivamente, en 2015 fue el estado que reportó, según FEPADE, más casos de violaciones y más casos de delitos electorales, compra de voto, relleno de urnas, robo de casillas no instaladas y todo el catálogo que existe. Entonces... Vas a ir a hacer campaña. Voy a ir a hacer campaña y voy a sumarle al movimiento, al proyecto que es Morena. ¿Fue tu premio de consolación? No, el premio hubiera sido otra cosa, que no representara ser un esfuerzo de contribución. Aquí hay que sumarle todos. Bueno, entonces te vas porque no quedaste como No, yo me fui del PRD, fíjate, no porque no me dieran una candidatura, porque eso lo hice en enero del 2017, no había ni siquiera definiciones. No era un asunto de que yo fuera o no a ser candidato del PRD o de lo que ya se empezaba a configurar como una posible alianza con Acción Nacional. Esa quizá hubiera sido hasta relativamente sencillo. Justamente porque yo creía que no hay nada mejor que le pueda pasar a mi estado, a Chiapas, como el estado más pobre, que un gobierno que ponga en el centro el tema de la pobreza, es que dije, aquí ya no tengo espacio. Respeto que estén tomando las decisiones de ir coaligados con Acción Nacional, pero yo ya no puedo compartir eso. Y en ese sentido mi congruencia me llamaba a buscar otro lugar desde donde seguir haciendo política. Ahora, ¿tu padrino político, el gobernador Sabines? No, yo el único padrino político realmente que tengo era Heraclio Cepeda, que fue mi padrino de confirmación y que fue político y que ya falleció desafortunadamente, pero Laco, que fue mi padrino de confirmación, porque antes de casarme yo no sabía que tenía que entregar requisitos. Súper cercano a Sabines. Mira, yo formé parte de la legislatura del último periodo. Antes no estuve en el gobierno, simplemente formé parte de una legislatura. Pero trabajabas en los medios en Chiapas. Tenía una cápsula, nada más, en un medio de comunicación. Era todo lo que hacía en los medios. No tenía, y era freelance, no freelance, sino no me pagaban, pues. Colaborador. Era colaborador, no remunerado. Okay. No tenía una relación ni contractual ni política. Personal, sí. Lo conocí en esa etapa, ya como gobernador, no lo conocía yo de antes. Tuvimos una experiencia en ambos, en cada quien en sus ámbitos de responsabilidad y hasta ahí. ¿Cómo fue como gobernador? Incluso recuerdo que yo no era el candidato original al Senado. Mi candidatura fue, incluso tengo un artículo publicado en este país sobre esa candidatura y de cómo los vericuetos me llevaron a que tuve 13 días de campaña y no aparecía en la boleta electoral. Porque fue un asunto emergente, porque había otro candidato realmente. Y después, a partir de impugnaciones y una serie de cosas, terminó siendo así. Entonces yo decía, a ver, ¿de quién son esos votos? Pues son de López Obrador. Porque el otro problema fue en Chiapas, y eso lo sabe la dirigencia y gente con la que mantengo una buena relación, es que la toma violenta del Partido Verde y de este gobierno, de los partidos políticos de oposición, PRD y PAN particularmente, fue brutal. El PRD y a la fecha le sigue rindiendo cuentas e instrucciones a los dirigentes del Partido Verde en el Estado. Entonces eso también no me permitía a mí pensar que la transformación podía venir desde un partido pues, que se estaba sometiendo a eso. ¿Qué te pareció Sabines como gobernador? Yo creo que como todos los gobernadores, pues con claroscuros, con algunas cosas buenas, otras malas, y creo que esa evaluación la tiene que hacer si hay espacio
la sociedad y también las autoridades. Pero creo que en todos los casos hay siempre cuentas buenas y malas. Lo mismo Manuel Velasco. Bueno, yo creo que en este caso, en un gobierno que ya está terminando, no se está viendo realmente que haya tenido resultados muy concretos en materia de combate a la pobreza. Hay un asunto que me preocupa mucho, que es el de la seguridad. Somos un estado muy vulnerable, una frontera de más de 300 kilómetros con Guatemala. El tema de seguridad en Chiapas no es un cristalazo y demás, se puede descomponer de manera muy veloz. Y particularmente un tema... Chiapas es un estado muy complejo. Es muy complejo, tan bello como complejo, pero hay un problema de fondo. El Verde, a la hora de intentar homologar la política a que todos fueran verdes, a que todos los distritos, todos los municipios se convirtieran en una suerte de uniformidad política, pues hubo resistencias, y resistencias que incluso llegaron a la violencia. Porque también hay que conocer la historia de Chiapas. En Chiapas, si algo nos define es la diversidad. Somos diversos lingüísticamente, étnicamente, en todos los sentidos. Y cada vez que ha habido un intento por homologar la lengua, hay violencia. Cuando ha habido un intento por homologar un modelo de desarrollo, hay violencia. El ZLN de alguna manera es fruto de eso. Y las elecciones y ese intento por homologar todo, a que todo fuera verde, además literalmente de repente hasta las banquetas y los postes y los uniformes de los niños, han generado un estado de ingobernabilidad muy desafortunado, porque las elecciones deben de servir para dirimir diferencias, para después poder pasar al momento del ejercicio del poder y que éste traiga resultados a la gente, básicamente. Pero si los problemas electorales terminan siendo problemas postelectorales permanentes, que te lleven a tomas de carreteras, tomas de edificios públicos, autoridades que no pueden, a la fecha, electas en 2015, hoy en 2018 no han podido asumir el cargo. 2 mujeres, la de Ochuc y la de Chenaló, un alcalde muerto en San Juan Chamula. Hay muchos problemas y creo que esta oportunidad del 18 es justo eso, que la elección, esta opinión favorable que hay alrededor de nuestro movimiento, sirva para lograr algo que es fundamental en Chiapas, la paz, la tranquilidad. No estoy hablando de temas exclusivamente de seguridad. Es la paz. La paz tiene un valor en Chiapas. La paz social tiene un valor distinto que lo que podemos tener aquí en la ciudad. Pero además tiene que ver con todo el país, sin duda, ¿no? Sin duda. Pero, a ver, la paz es la ausencia de conflicto y en Chiapas hay conflicto permanente. Y las elecciones deberían de ser una forma para arreglar esos conflictos, no para acrecentarlos. Y eso es lo que ha pasado. Y eso creo que son cuentas que todavía se tienen que rendir de la actual administración. Y del anterior. Y del anterior, también, y del ¿no? anterior, Porque... sin duda. Y del anterior también. O sea, no se escapa de Tu padre fue gobernador. Fue gobernador del estado. En 1994. ¿Cuánto tiempo? 69 días. Nada más. Sí. ¿Cómo recuerdas esos 69 días y el día que se va? Mira, yo lo recuerdo... ¿O lo fueron? Primero, no, yo lo recuerdo primero, no solamente esos 69 días, sino todo un proceso que familiarmente compartíamos, mis hermanos, mi madre, todos, porque sabíamos que nuestra familia era una familia que se dedicaba a la política, que eso te implicaba tener sacrificios como pues, no poder tener cercanía o no vernos tanto como uno deseara y demás. Sin embargo, sabíamos que había un objetivo muy específico. El 1 de enero de 1994, las cosas cambiaron en el país. Se modificó por completo una narrativa que nos decía que íbamos a entrar al Tratado de Libre Comercio, íbamos a ser todos rubios, güeros, íbamos a hablar inglés y los norteamericanos nos iban a quedar pequeños. El zapatismo es eso. El problema es que hubo quien lo entendió y hubo quien no lo entendió. Después de ese año terrible, el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo, y después viene este proceso electoral en medio de una guerrilla y un magnicidio. Esa era la condición de 1994. Yo creo que mi padre hace poco tuvo un reconocimiento en una universidad que él creó, y lo decía, volvería a tomar la misma decisión, porque él entendió el momento político, un momento político que requería que todos pusieran su granito de arena a esto que estábamos platicando, a la paz, a recuperar la tranquilidad en las casas de las personas, y que si su renuncia en ese momento significaba eso, pues era lo menos que podía hacer. Y hay veces que lo que hay que hacer no necesariamente es lo popular.
o lo que se va a entender, sino que lo que a la postre, la historia, el juicio social dice, bueno, hay un reconocimiento. Y fíjate, tú traías el tema, pero yo te traje este libro, fíjate qué casualidad. Fíjate, no te lo juro no que, venía preparado. Mira, te traje este libro que se llama Perfiles de Coraje. Y déjame decirte por qué tiene Muchas que ver gracias. con esto. Este libro lo escribió Kennedy siendo senador. Y es con el que ganó el Pulitzer. Son 8 perfiles, hace algo que no se hace en política comúnmente, habla bien de otros políticos. Son 8 perfiles de 8 políticos que justamente tuvieron que tomar una decisión en algún momento de su carrera poco popular, que les trajo el odio de sus amigos, que nunca fueron comprendidos y que Kennedy a la postre analiza ese momento y dice, hicieron lo correcto. Ahí hay otro libro. No te lo voy a regalar, si te lo regalo, pero... La cartilla moral, por si querías platicar de la Constitución moral. Sí, la Constitución moral, bueno. Es que esta es la fuente Está de subrayado inspiración. y todo. Sí, déjamelo para que me pueda Te lo yo dejo con todo ilustrar. gusto. Por favor. A ver, vamos a hablar bien de otros políticos, o mal si quieres. ¿Cómo ves a los candidatos a la presidencia? Hay gente como Ríos Peter, que va a ser un candidato independiente, Así es. Compañero tuyo, Sí, colega, sí. etcétera. Y amigo también. Y amigo, que a mí me parece un tipazo, un cuate preparado, etcétera. Y bien intencionado, ¿no? Que a la postre también eso es importante. Entonces, ¿qué opinas de él, por ejemplo? ¿Cómo ves a los candidatos a la presidencia? Hay gente como Ríos Peter, que va a ser un candidato independiente. Así es. Entonces, ¿qué opinas de él, por ejemplo? Yo creo que Armando está haciendo una apuesta política que lo puede llevar por 2 caminos. Un camino de una consolidación de una personalidad y de un movimiento alrededor de las candidaturas independientes que se consolide, o caer en este espacio en el que creo que él no está, pero el Bronco sí, de serle útil al sistema. Yo creo que él escapará de esa posibilidad porque lo conozco y creo que es alguien con congruencia, pero la prueba de ácido de los independientes va a ser esa, que realmente se demuestren como candidatos antisistema y no antimorena, porque de repente algunos suenan un poco así. Creo que le puede revitalizar un poco la vida pública, su participación de todos. Ojalá lo hagan muy bien. Margarita. Yo creo que lo de Margarita es producto otra vez, no de un movimiento en ese sentido independiente, sino de una decisión del PAN que encontró por esa vía la forma de participar. Yo creo que eso sí le puede dar un poco al traste a la figura, porque la independencia es, pues, ¿independencia de quién? Pues de los partidos políticos, pero es claro que por lo menos en ese caso, como en el del Bronco, pues son decisiones internas que buscan, por la vía independiente, tener viabilidad y participación, pero no es una suerte de interna partidista, no creo que le esté sirviendo a la figura original. O sea, Kumamoto es un independiente, no tiene vinculación pero partidista. Tampoco Ríos Peter. Bueno, es que en ese sentido también estarían en la misma condición. Por eso creo que el desempeño es donde hay que calificarlos a los 3. Ricardo Anaya. Mira, yo sí creo que Anaya, como un político joven, como yo también lo soy, incluso generacionalmente somos de la misma edad, padeció de un problema, de ibris, ¿no? Esta enfermedad del poder. Pensar que era indispensable, pensar que era el único. Y yo sí veo que eso está dañando, pues, a su partido político. Ver salidas tan notorias como la de Gaby Cuevas, la de gente como Chema,
Martínez, que con su ideología, que es la de ellos, no necesariamente la de Morena, están tomando una decisión que seguramente es difícil porque son militancias de muchos años. Entonces, cuando uno ve que alguien internamente se impone en vez de negociar, se arrebata en vez de conceder o buscar unidad, pues no creo que sea alguien que pueda garantizar un ejercicio del gobierno democrático, plural y demás. Entonces, creo que ese es su gran problema. A veces la inteligencia puede estar obnubilada por la ambición o por ver, esta es la única oportunidad que tendré para ser candidato a la presidencia, si no lo hago ahora, no es nunca. Pues eso es uno de nuestros problemas. Pues no, que aprenda de Andrés Manuel. Sí, lleva muchos años. Si revisamos en muchos casos de políticos en Europa, en Estados Unidos, son de varios ciclos. Chirac, Mitterrand, Nixon, qué sé yo. O sea, la política es de ciclos más amplios. Las carreras eran largas, ¿no? Por eso el que llegaba al es poder una larga vida profesional. Es una larga vida profesional. Si nos quedamos de cara a esto para siempre. La diferencia es este apresuramiento. ¿Esta urgencia, crees? Es como una urgencia y además vale la pena revisar cómo los políticos jóvenes, mi generación, es quizá la peor generación de políticos que ha habido en la historia del país, que más exitosa, porque cada vez hay gobernadores que llegaban más jóvenes, pero con muy malos resultados. Tú te acordarás, antes la apuesta de incorporar jóvenes a la política era, son frescos, traen buenas ideas y no están sucios, no están manchados. Bueno, y de repente vemos a políticos jóvenes, como es el caso de Anaya, pues con una cola que lo obliga a explicar todos los días temas de su patrimonio. Por eso cuando yo he escuchado o hemos estado en algún debate en la Cámara o qué sé yo, cuando dicen el uso faccioso de la política, de la justicia, de la procuración de justicia, bueno, no es nuevo. El PAN también persiguió, el PAN también acosó, el PAN también intentó hacer el desafuero. Bueno, de hecho ya dijo Ricardo Anaya que de llegar a la presidencia, va a investigar a Peña, entonces pues es exactamente lo que él está diciendo. Exactamente lo mismo, nada más con dos diferencias, fíjate. Primero, aquí hay una acusación no de abrir una calle para llegar a un hospital, sino de lavado de dinero. Segundo, el desafuero movilizó a la gente a la calle. Aquí hay movilizados abogados en los tribunales y preparando la salida. Pero además lo que acabas de decir, y las dos declaraciones recientes que hubo de Anaya en el sentido de decir vamos a investigar al gobierno de Peña, y la otra declaración de Meade de el que la hace la paga, ahí está el fondo del problema. No es así. ¿Quiere revisar el pasado? Pues el de Peña y el de Calderón, ¿no? Y también el de Fox. Esos gobiernos también cometieron actos de corrupción. No se puede decir que están impolutos. Y cuando dice Meade, el que la hace la paga, no. Si mis amigos la hacen, la pagan. Si yo la hago, yo la pago. Un gobierno que se quiere investigar a sí mismo. El problema es que él ha estado tanto tiempo en el gobierno, con tanta gente tan cuestionada, teniendo necesaria y obligatoriamente tener que relacionarse con ellos y teniendo información, que me cuesta mucho trabajo pensar que no haya visto nada. Entonces, ¿Qué piensas de Pepe Meade? Lo que le dije en la Cámara es un funcionario que se le reconoce por honesto y por bien preparado. Claro que destacaba dentro del gabinete, pero pues destacaba entre el que no sabe leer, el señor Huachicol, el de las tarjetas clonadas, no era difícil destacar. ¿El de leer? El de leer, en el que es Aurelio, ¿no? No era difícil destacar en ese gabinete. Que es un joven muy inteligente también, ¿no? Sí, sin duda. Pero vaya, corresponde a los políticos o funcionarios jóvenes, pero ¿no? Eficientes, yo creo, no sé. Sí, pero cuando te dicen, oye, es que eres el menos malo, pues tampoco es como un mérito tan grande, ¿no? Es decir, el gabinete no está, porque no, muchos ahí siguen, no está rodeado de una competencia en donde digas, oye, Pepe es el mejor entre los mejores. No, pues era el mejor entre varios que estaban muy cuestionados. Ya. Ahora sí vamos a hablar muy bien de Andrés Manuel López Obrador. Quieres hablar muy bien de él, pero supongo que tampoco es impoluto. A ver, yo sí creo que Andrés Manuel... todas las personas, ¿no? Andrés Manuel es un político que no tiene en sí mismo ni en su formación el chip de la ambición por el dinero.
Y eso cambia por completo la ecuación y cambia por completo las posibilidades de tener un gobernante así. Mira, cuando uno ve cuáles son las críticas, hay hoy una oferta de cambio de régimen, pero que también está planteando algo fundamental, reconciliación. Podernos sentar a dialogar y poder hacer grandes acuerdos políticos entre quienes hoy se entienden a sí mismos no como adversarios, sino como enemigos. Después de que salió lo de Napoleón Gómez Urrutia, hizo un llamado a Larrea, a Slim y a Balleres a hablar, a sentarse, a ver cómo juntos le hacemos para sacar al país adelante. Este documento, ¿de qué se le está criticando a Andrés Manuel? Que haya planteado y citado a Alfonso Reyes, que no era ningún conservador, y yo creo que si a alguien le cabe la palabra de sabio mexicano, es a él. Fíjate, esta cartilla moral, déjame contarte, porque es la fuente de inspiración de todo este asunto, es algo que cuando Torres Bodet era secretario de Educación Pública, se le encargó a Alfonso Reyes para que fuera el primer texto en el ánimo posrevolucionario de alfabetizar a todo México, que fue el primer texto que leyera a la gente que acababa de aprender a leer. Ya fueran niños o adultos. Y en su misma descripción tiene la defensa al laicismo. Dice, dirigido, como te decía, al lector que acaba de recibir el don de las letras, tanto niño como adulto, podrán encontrar una guía laica, respetuosa de creencias particulares, que cuadricula nociones de antropología, política, sociología y civismo bajo el ánimo liberal de urbanidad que procuraba el mejor concierto en ciudadanos en una determinada sociedad. Esto es lo que nos hace falta. ¿Y de la amnistía qué piensas? ¿Y de la amnistía qué piensas? A ver, a narcotraficantes, a delincuentes, o sea, ¿cómo? Mira, la amnistía, primero, hay tratados internacionales, particularmente la Convención de Ginebra, que está suscrita por México, que prohíbe que se haga amnistía a delincuentes que han cometido violaciones graves. La amnistía creo que ha sido, y es normal, es en la campaña, ha sido mal interpretada y mal utilizada en contra de Morena. Porque la amnistía lo que busca realmente es socavar la base social que sí tiene el narcotráfico. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que cómo combates a quienes están reclutando todos los días a menores de edad, a campesinos, a migrantes, incluso hay veces que hasta amas de casa y desde luego a gobiernos, policías, autoridades, en una suerte de leva violenta, porque tampoco es, oye, te invito con la pistola apuntando, que necesita una forma de que esa ilegalidad encuentre cauces de salida dentro de la legalidad. Te pongo un par de ejemplos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1 de cada 10 niños menores de 10 años en el país, 1 de cada 10 ha recibido alguna oferta para participar en una actividad ilícita del crimen organizado. Y según ese mismo informe que se publicó recientemente, 30,000 niños pueden ser los que estén, niños armados, que estén en las filas del crimen. ¿A esos qué les vamos a ofrecer? ¿Que les vamos a echar al ejército encima? ¿Que les vamos a meter a la cárcel para que cuando salgan peor? ¿O les ofrecemos salidas legales para su reincorporación a la sociedad? De eso se trata el asunto de la amnistía, que el campesino que decidió dejar de sembrar café para ahora sembrar marihuana, pues tenga una forma de decir, oigan, pues sí estuve haciendo esto, pero ¿cómo le hago para allá? Ya no lo quiero hacer. A eso se refería Andrés. Es que esa es la referencia directa. Y fue mal interpretado. Yo creo que sí fue mal interpretada, porque ¿qué fue lo siguiente? Es que cuando hablas de amnistía, ¿no? Pero lo siguiente que decían es, ¿quiere perdonar al Chapo? No, pues no es por ahí. No es con los capos, no es con los criminales. ¿Qué tan cercano eres, Andrés Manuel López Obrador? Lo llevo en mi corazón y no en mi WhatsApp. Ay, sí, qué lástima. Pero pues ya me dijeron que no usa WhatsApp, ¿no? No, y a ver, yo la cercanía que tengo es la cercanía que se tiene con un político que encabeza un movimiento en el que uno cree, con el que he tenido conversaciones ¿lo llevas políticas. en el corazón? Yo sí creo que hoy hay una oportunidad que yo
generacionalmente, como político joven mexicano, no pienso perder. De ver a un hombre conduciendo al país después de un desastre de la alternancia que empezó en el año 2000. A ver, el año 2000, todos creíamos, la alternancia, la solución mágica de los problemas. Bueno, tenía que ocurrir, ¿no? Tenía que ocurrir, desde luego. Afortunadamente ocurrió. Desde luego que tenía que ocurrir. No hubo lo que se hubiese esperado, Exacto. pero fue la alternancia. Pero fíjate, ¿cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el gato por liebre? ¿La alternancia partidista en sí misma era un objetivo? Sí, sí lo era. Sacar al PRI de los pinos. Pero después de eso tenía que venir el segundo paso, el cambio de régimen, la consolidación democrática. ¿Pero qué pasó? No necesariamente podemos ver que ha habido un cambio de régimen profundo. Se siguió operando más o menos con las mismas reglas, se siguió operando más o menos con los mismos incentivos a la corrupción y los desincentivos a la honestidad. Entonces, cambio de régimen, no hubo cambio de partido. Luego la restauración. Pues hablamos de alternancia. Alternancia, y hasta ahí. Pero fíjate qué chiquito nos quedó. El gran cambio del 2000, el cambio del milenio, nos quedó en una alternancia partidista, necesaria, sin duda, pero insuficiente, por diferentes razones. Luego, el regreso del PRI, la famosa oferta de, bueno, son medio corruptos, pero saben gobernar. Bueno, ahí está enero 2018, el mes más violento, el arranque de año más violento que se haya tenido registro en la historia de este país, 2.500 muertos. ¿Cómo ves este proceso que ya empezó, ¿no? Y pues toda la campaña, ¿cómo ves el escenario? ¿Complicado? Mira, porque está siendo complicado de por sí. Creo que es un escenario muy complicado porque es complicado para la gente poder dirimir entre un pleito y una contienda electoral, entre acusaciones y propuestas. Yo sí creo que eso puede tener un efecto terrible sobre el mismo proceso electoral en niveles de participación. Está comprobado. La gente cuando ve intercambios, acusaciones, señalamientos y demás, desconfía más del proceso y entonces ya no sale a votar. Cuestiona el proceso en general, ¿no? Y no dirime si son unos contra otros. Yo sí creo, y desde el inicio lo he creído, que al final la contienda va a ser de los partidos de la alternancia, los partidos tradicionales, el PRIAN contra Morena. Al final eso va a terminar siendo. Sí creo, y así lo hemos señalado, que la PGR tiene una tarea, o actúa penalmente contra Naya o se desiste. Pero ya, ese capítulo tiene que terminar y solo veo esas dos conclusiones. Porque si no, el daño es a la democracia. Y también en otra cosa, Adela, que luego lo tendemos a olvidar. La elección no puede ser una elección violenta. Ya van muchos muertos, ¿sí? Ya van muchos candidatos asesinados. Eso impacta sobre todo en estados donde no hay las mismas condiciones, pues, claro, exactamente, de seguridad, de gobernabilidad. Entonces, sí hay una preocupación seria, pero otra vez, es un pleito de ellos. Yo lo decía el otro día, cuando se estaban dando con todo ahí en el Senado, el PRI y el PAN, yo decía, oye, los asuntos maritales que se resuelvan en otro lado. Y además ahí estaban los del PRD y los del Verde. No, frente a los niños, no. Yo sí creo que ahí sí ellos andan. Sí, hasta hace muy poco eras del PRD. Oye, espérame. ¿Esto le beneficia a Andrés? No, yo creo que no. El pleito entre el PRI... No, porque yo sí creo que Andrés Manuel no necesita que le debiliten jurídicamente o judicialmente a un candidato para ganarle. Pues ya le estamos ganando a la fecha. Hoy la que se publicó de parametría, crecimiento de Andrés Manuel. Y sí, la primera encuesta, bueno, por lo menos que yo he visto, que se hace ya después de los escándalos, a los dos les pegó. Cae Mid y cae Anaya. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Y sube Andrés. Y sube Andrés Manuel. Pero no es una estrategia nuestra. Pues ahora resulta que la estrategia no pudiera ser nosotros controlamos a la PGR. Pues no, son los pleitos ahí entre ellos. Yo sí creo que en beneficio de la democracia ojalá ya le pongan conclusión. Pero la conclusión no puede ser un estrechón de manos. Es desistimiento, que es una acción. Desistimiento de la PGR. O acción. O acción. Y esto que hablábamos de que nadie queremos una elección violenta, un día de la elección violenta, ni que en las campañas hayan violencias. ¿Estos pleitos entre ellos generan violencia? Sí, claro. Claro, porque, mira, muchas veces
la competencia electoral puede ser muy apasionada porque tenga en el centro dos visiones diferentes de cómo gobernar. Ideologías totalmente, radicalmente opuestas. Pero cuando muchas veces pareciera que lo que está de por medio es, si llega mi seguridad está en riesgo, o si llega este otro, mis negocios están en riesgo, pues entonces se echa mano ya no de la política, sino de la violencia. Las campañas deberían ser espacios para el convencimiento de que nuestra ideología, nuestro programa, nuestras personas son las mejores. Y no, soy más o menos corrupto, yo sí te prometo que a este lo voy a meter a la cárcel, pero voy a proteger a los míos. Eso me parece que sí puede generar violencia. Y está visto cuando estos escenarios son los que imperan, pues ya al final no vamos a contar votos sino muertos, y nadie quiere ese escenario. La semana pasada seguramente lo viste, presenté una entrevista, una conversación que sostuve con Ernesto Cordero, y Ernesto decía que sí considera que Andrés Manuel sea un peligro para México, en el sentido de que pues tendríamos al país de regreso muchos años, ¿no? O sea, en vez de una evolución, una involución. Y hablaba de Ricardo Anaya y también decía que sin duda era un peligro para México. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, ¿Te parece que alguno de los candidatos, alguno, es un peligro para México? Yo creo que lo peligroso es la continuidad, y lo peligroso es que no se respete la voluntad popular, más allá de quién sea la figura que represente esto. Andrés Manuel no es un peligro por varias razones. Primero, gobernó la ciudad, no fue un peligro. Segundo, las instituciones democráticas de nuestro país no son las de Venezuela. Que también tuvo sus claroscuros, ¿no? Sin gobernando duda, la ciudad, todos, ¿o te parece que es impoluto? No, pero si hubiera, yo te digo, la mejor forma de evaluar un gobierno, sobre todo en escenarios como el nuestro, sin reelección, es ver si el partido continúa en el poder. Y bueno, pues Marcelo ganó sin problemas y pudo continuar, y también ponerle parte de su propio sello a un gobierno de la ciudad. Pero, a ver, yo sí creo que no hay un asunto de recetas del pasado. Te pongo un ejemplo. Reactivar la economía vía inversión pública. Hay inversión pública permanentemente. Hoy hay mucha inversión pública, aunque hay más gasto corriente del gobierno que inversión. Por primera vez en mucho tiempo, el año pasado, hubo más gasto corriente que inversión pública. Eso no me parece que sea un escenario de ortodoxia económica, sino todo lo contrario. ¿Qué está planteando Andrés Manuel? Inversión pública justamente para reactivar economías que están hoy totalmente deprimidas. La bronca es que siempre vemos los números del país macroeconómicamente, y si los desagregamos sur-norte, pues ya nos dan realidades completamente diferentes. Pobre, rico. El sur también existe. El sur también existe. Te digo quién hizo un asunto de inversión pública para reactivación económica. Barack Obama en 2008. Con la crisis financiera de Wall Street, además del rescate automotriz, una de las cosas que hizo fue invertir, porque te queda infraestructura en escuelas, caminos, hospitales, cosas que sí necesita la gente. Hoy hay un gasto terrible en otros aspectos que no son necesarios para la población, y no son recetas del pasado, son recetas que están mejorando y que están corrigiendo la plana, eso sí, a un modelo económico que de verdad no ha funcionado, no en México, en muchas partes del mundo. La desigualdad que hoy tenemos, en la que el 10% de la población está concentrando el 25% de la riqueza, es solo equiparable al porfiriato. Entonces, si hablamos de pasado, pues vámonos un poquito más para atrás. La concentración de la riqueza sí es un problema en nuestro país, no solamente por el tema que genera de pobreza y de desigualdad, sino porque eso se te va a todos los aspectos de la vida. Si eres pobre, vas a tener menos posibilidades de tener una buena defensa en el caso de cometer un delito. Si eres pobre, vas a tener peor educación. Ser pobre es carísimo en México, porque tienes los peores servicios, y entonces tienes que pagar para tener servicios privados de otra forma. Pues no tienes agua, tienes que ir a carrearla a un río o a un pozo, y eso te quita tiempo. En fin, o sea, y así te vas. Entonces, el modelo es el que no está funcionando. Y no lo dice solamente Andrés Manuel, es una discusión que está en el mundo. Ahí están los estudios de Thomas Piketty sobre el tema de la desigualdad. Ahí están los estudios más serios sobre, bueno, el modelo económico ya. Pensar que el crecimiento de la economía es un fin en sí mismo
Nadie, ni siquiera yo creo que ya los del Fondo Monetario Internacional lo piensan como algo válido. Si el crecimiento no está emparejado de bienestar, pues, ok, seguimos creciendo. Y ahí sí te generan problemas de gobernabilidad, en donde cuando vienen inversiones extranjeras es difícil echarlas a andar, porque la gente está cansada que vea que solamente hay saqueo y que se quedan ellos en la misma situación. Entonces, son muchas las cosas que hay que reconciliar. La palabra clave, yo creo, del arranque de una administración es esa, la reconciliación. Ahora, tú te acomodaste, porque de eso te han acusado, ¿no? De que eres camaleón, de que te acomodaste, de que, bueno, ya me voy con Morena. Y te lo pregunto también en este sentido, ¿con quién lo acordaste? ¿Con quién lo hablaste? ¿Lo hablaste con Andrés Manuel? ¿Lo hablaste con con el hijo de Andrés Manuel? ¿Con quien dicen que todo se acuerda con él? ¿O cómo fue? ¿Con quién lo acordaste? ¿Con quién lo hablaste? ¿Lo hablaste con Andrés Manuel? ¿Lo hablaste con con el hijo de Andrés Manuel? ¿Con quien dicen que todo se acuerda con él? ¿O cómo fue? Sí, a ver, déjame nada más ir a la primera parte. Pero cuenta la verdad. Sí. Y, a ver, cuento y te lo cuento. Nada más, hay un asunto. Yo nunca he visto un estudio que diga que la identificación partidista se trae en los genes. Yo vengo de una familia priista, pero nunca milité en el PRI. El único partido previo al PRD en el que yo fui militante fue Fuerza Ciudadana, con Jorge Alcocer y un grupo grande de jóvenes en la elección del 2003, que fundamos y desafortunadamente, pues bueno, también cerramos la cortina de ese partido porque no alcanzamos el registro. Y después el PRD y Morena, que ojo, yo no me fui del PRD a Morena porque cuando fui candidato del PRD no existía Morena. O sea, no había forma. Me queda claro, pero, entonces, ¿cómo fue el proceso? Ya se había ido Andrés Manuel, ya había formado Morena y tú querías dirigir el PRD. Así es. Para que nos fuéramos con Morena y con Andrés Manuel, como lo dije en varias ocasiones, incluso en un debate aquí en el Financiero. Y mira, déjame comentarte cómo fue ese proceso. Cuando se crea Morena como partido político, en el Senado, en la bancada del Senado, empieza a haber compañeros que renunciaban a su militancia partidista del PRD para irse a Morena. Mario Delgado, Rabindranath Salazar, Adán Augusto López Hernández particularmente. Con ellos fue con los que empecé a tener las primeras conversaciones, porque me decían, considera esto, hay que platicar, hay que hacer esto. Fueron de manera intermitente, por decirlo así. En alguna ocasión tuve oportunidad de conversar con el licenciado López Obrador de manera muy breve en Chiapas, casi de manera también casual, en donde dije, yo quiero participar. No puede ser desde el PRD. Y yo, necio, quizá eso sí, seguía creyendo que había forma que desde el PRD lográramos crear, porque no era yo solo, había muchos periodistas que compartían esta idea. Logramos desde el interior crear una fuerza suficientemente fuerte para llevar al PRD con Morena. Sí lo intentamos. Okay. No lo logramos. Entonces, en el momento en el que se hace, después de eso, se empiezan a hacer las negociaciones, primero con todas las alianzas electorales que hubo con el PAN, dije, pues ya no hay nada que hacer. Era la antesala de que a lo que estamos viviendo hoy, pues que iba a haber una coalición PAN-PRD que yo no comparto. ¿Y cómo iba yo a seguir en un lugar donde yo compartiera solamente porque me hubiera podido quedar con la candidatura de Chiapas? No se me hacía congruente. No se me hacía algo con lo que yo iba a estar tranquilo en las noches o pudiendo ver a mi esposa y a mis hijos pero de pronto tranquilamente. Hay que ser pragmáticos, ¿no? En política. Sí, pero en un estado como Chiapas, ese pragmatismo no se vale. Yo dije, yo no puedo ser, aunque sea mi voto, contribuir a que no llegue Andrés Manuel, porque sí estoy convencido de algo. Si llega Andrés Manuel, a Chiapas le va a ir muy bien. Y ese sí es mi objetivo en la vida, que a Chiapas le vaya mejor, que ya no haya niños que miden menos que el promedio nacional, cosas de verdad lastimosas. A partir de ese proceso, con el senador Rabindranath, fue con quienes empezamos a tener una conversación con Andrés Manuel López Beltrán, y así fueron avanzando las cosas hasta que platicamos con Andrés Manuel y con otros actores políticos. Eso fue en enero del año pasado. O sea, 2017. No fui parte de la ola posterior de los que ahora firmaron el acuerdo y demás, que los respeto. No, yo estoy Morena desde antes. Y cuando llegué les dije lo mismo, vengo a sumar, pues díganme qué hay que hacer.
punto. Y después hubo oportunidad de participar en un proceso, pero sin imponer, desplazar a nadie. Lo primero que hice como militante en Morena fue ir a hacer mi comité de base seccional allá en el ejido Plan de Ayala, que es donde tienes tu casa en Tuxtla Gutiérrez, pues porque había que creerse esto de a de veras, que el cambio tiene que venir de abajo para arriba. Y hoy, como te lo decía al principio, que no conseguí un objetivo político, respeto las reglas porque sí creo que hay un objetivo mayor, no el de mis aspiraciones, no el de mis ambiciones, sino el cambio de régimen. Y en eso yo sí quiero participar. Ahora, ¿tú sí crees en las instituciones? Claro. ¿En Lo que no creo es en los electoral? Creo en las instituciones y no siempre en los operadores de las instituciones. En la institución electoral, el INE. Yo creo que... Y quienes están ahí. Yo creo que el INE, más que una opinión de confianza y desconfianza, hay que reconocer que tiene limitaciones. Y el INE mismo, te lo puede decir quien sea que haya vivido la elección del 2015, reconoció que tenía limitaciones para poder en Chiapas evitar el fraude. A ver, el INE destituyó a todo el Consejo Electoral de Chiapas, a todos, a sus 7 integrantes, porque hubo evidencia de fraude electoral. Ciro Murayama lo dijo un día en la herradura famosa del INE. Por primera vez en el siglo XXI se vuelve a hablar de fraude electoral. Que conllevó, como te decía, a la destitución de los consejeros electorales. O sea, el fraude sí existe y el INE tiene limitaciones. Por eso, ¿cuál es la responsabilidad de ir arriba en las encuestas? ¿Cuál es la responsabilidad del puntero? Tener lista la estructura electoral de defensa del voto. Sin eso, bueno, tenemos que saber que ese es nuestro objetivo. Ahora, yo sí aspiro que mis hijos vivan en una democracia en la cual los partidos no tengan que cuidar sus votos, porque si no se los van a robar. O sea, eso no es natural, no es normal. O sea, es una anomalía que tengamos que estar cuidando tanto la elección. Pero, pues vaya, pues la burra no era arisca, ¿no? Pues no ha sido producto de una desconfianza infundada. Hay evidencia suficiente para demostrar cómo, donde no hay representación electoral, bueno, niveles de participación arriba del 70%, concentración del voto a un solo partido, pues eso ¿cómo le llamas? Pues es fraude, es relleno de urnas, es manipulación de programas sociales, llevar a la gente amenazada a votar de manera masiva. Que lo hacen todos, ¿eh? No, es que esa es la diferencia. Morena no lo ha hecho. Morena ya tuvo participación en una campaña electoral local en 2015 en Chiapas y una federal. No compró Morena un voto, no movilizó gente, no acarreó, no amenazó con quitar programas sociales. Mira, Chiapas desafortunadamente empieza a ser como el sinónimo de la innovación del fraude electoral. Si hicieran una expo fraude, pues tendría que ser ahí en Chiapas. No, es que hay cosas... Triste, cara. Qué triste, en vez de que sea el Estado pues, de la pluralidad, del encuentro de las culturas. Dos casos muy sencillos. El empadronamiento de más de 3,000 guatemaltecos para que pudieran votar en la elección. La candidata en ese momento, su esposo era del registro civil, el esposo sacaba actas de nacimiento apócrifas, con esas sacaban credenciales del INE y entonces iban a votar, con la promesa de incorporarlos a programas sociales de Sedesol. Pues eso se llama fraude. ¿El INE lo pudo evitar? No. Un asunto que es verdaderamente doloroso, el uso de menores de edad para que acompañen al elector que está amenazado y verifiquen, como pequeños halcones, verifiquen que sí está votando por el partido que le indicaron que tiene que votar. Imagínate ese niño cómo va a crecer. Va a crecer pensando que la trampa es buena, que puede tener autoridad sobre una persona mayor y que, pues, que además deja porque le pagan. O sea, ese es el grado de la descomposición que deja una elección fraudulenta. Ahora, ¿tú crees que el mejor candidato para gobernar tu estado está en Morena? Sí, claro. Lo creo porque formamos parte del mismo proceso. Y lo creo porque si hubiera sido yo también lo creería, porque formamos parte del mismo proceso, un proceso con reglas claras. Yo sí creo que uno no puede llegar y decir, oye, a mí no me gustaron los resultados, es que no me gustaban las reglas. Bueno, las conocías de antemano. Si no te gustan las reglas, pues entonces no participas, no le entras. No. Sabíamos cómo era y en ese sentido yo digo, si el proceso interno de Morena nos llevó a tomar esa determinación, que no es solamente la encuesta, es desde el Consejo Político Estatal, sí, todo el proceso, pues entonces estoy convencido que el que me ganó pues es porque era mejor. Oye, pero y estás convencido que sería un buen gobernador, claro, para tu estado. Sí. Y tu objetivo también es
ser gobernador en algún momento, ¿no? Digo, eres muy joven, y hay mucho tiempo por delante, y Así supongo que eso es lo que tú quieres hacer. Mira, yo lo que quiero hacer, y no te voy a contestar la típica de, bueno, yo los tiempos, Es que no. sí, ya. A ver, yo creo que todos los Denme chiapanecos, por muerto. si no tenemos la aspiración, los chiapanecos que nos dedicamos a la política, a gobernar el Estado para sacarlo adelante, pues entonces estamos dedicándonos a la política para algo distinto a eso. ¿Sabes cuál sí es mi objetivo en este momento, en el corto plazo? Que Chiapas no se quede atrás en la posibilidad de que haya una transformación del país. Porque, mira, Adela, nos quedamos fuera de la independencia, nos quedamos fuera de la revolución, nos quedamos fuera del reparto agrario. O sea, Chiapas nunca llegó a ninguno de esos procesos. Procesos que movieron a la nación, que la transformaron, que la sacudieron, que hubo violencia también, pero que al final de cuentas terminó surgiendo algo nuevo. Chiapas se quedó siempre ajeno a esos procesos por diferentes razones. Decía justamente Laco Cepeda, Chiapas no llegó la revolución, pero ni la francesa, pues, ¿no? O sea, los principios de igualdad, fraternidad, no llegaron por diferentes razones. Quizá el único momento en el que el reloj de Chiapas y el reloj de la República estuvieron a la misma hora fue la Reforma, porque hubo participación chiapaneca en el movimiento juarista. Pero fuera de eso, siempre hemos estado fuera. Hoy sí creo que hay un momento de transformación. No es nada más ganar la elección, es la transformación del régimen. Y si nos quedamos fuera otra vez, ¿quién sabe cuántos años nos va a tomar vencer los problemas estructurales de la pobreza y de la marginación? Ahora, finalmente, ¿qué pasó en el debate ese que moderó Denise Dresser? Sí, que aquí no me echaste, no me apuraste. No, pues aquí estamos platicando. No, mira, yo creo que fue una confusión porque, a ver, poniendo en contexto, eran los 25 años de la carrera de ciencia política en el ITAM y habemos muchos politólogos que hemos formado parte del legislativo. Incluso yo les contaba ahí, cuando yo llegué a la... Dice Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que es un tecnócrata, es precioso, un burócrata que estudió en el ITAM, ¿no? No, pero decía él el progresismo de caviar, no me acuerdo. Yo lo quiero muchísimo, Porfirio, es un gran... Es uno de mis referentes, de verdad, con sus cosas buenas y malas, es un referente para mí. Pero mira, estaba celebrando 25 años. Yo el primer acto que hice después de tomar posesión como senador fue ir a saludar a Lujambio. Estaba ya muy enfermo. Fue mi maestro, fue director de mi carrera, me dio varias clases. Y le dije, mira, Alonso, habemos 11 del ITAM en el Senado. Habría sido un número más grande de itamitas en el Senado. Me dijo, podríamos ser bancada. Le dije, ahora pues coordínala y yo le entro y no sé qué. Estamos ahí bromeando, pero después le dije, pero fíjate lo interesante, somos más politólogos que economistas y estamos en 3 bancadas partidistas distintas. Había gente del PRI, del PAN y en ese momento del PRD. Ninguno de los 3 que estábamos en el PRD continuamos ahí. Y en ese sentido, la invitación era a hacer un diálogo sobre las experiencias legislativas y cómo la escuela te había ayudado o no a tu desarrollo profesional en el legislativo. Pues yo me preparé, me dijeron, son 10 minutos y después un diálogo con los alumnos. Pero desafortunadamente se terminó convirtiendo en un debate electoral, como si estuviéramos así en una mesa político-electoral y bueno, y a ver, y Morena, y qué pasa con Anaya y los lavado de dinero. Entonces se desvirtuó todo y sí, yo estaba, no digo que sea así el más bien portado, pero pues me volteé con Gaby y le dije, oye, pues ¿qué no viste el mail? El mail decía otra cosa, ¿no? Y eso es lo que estábamos ahí platicando cuando nos reprendieron. Nos volvimos a sentir estudiantes. Eso es lo bueno. Pero no, o sea, creo que Denise, yo la estimo y me parece una política, no política. Yo siempre, a ver, tú eres una politólogo. Yo digo que la política está en todo, en realidad. Es que la política está en todo. Y quien les dice, a ver, no me dejarás mentir, hay gente que tiene cargo y no es político. Y hay gente sin cargo que no deja su condición de político, porque haces política todo el tiempo. Cuando confundimos que la política es el cargo, el salario, el guarura, el chofer y la suburban, ahí entonces estamos ya empezando mal. Entonces, a ver, Denise es una académica del ITAM, justamente, muy respetada, y sí creo que, yo ya lo dejé por la paz, creo que era una oportunidad para intercambiar experiencias y después abrir un diálogo con los alumnos. Para la campaña va a haber mucho espacio y demás, y eran los 25 años del ITAM y pues queríamos hacer eso. Por eso andábamos en la chorcha.
Ya. ahí Gaby y yo. Bueno, pues como Además me dices, andaba preguntando cosas de Morena, pues le tengo que... hay que pasar la información. Decir, pues, sí, claro. Pues, sí, ¿cómo viste que se fuera Morena? Muy bien, oye, pues si vamos a mantener... ¿Y Napoleón Gómez Urrutia? Mira, lo de Napoleón te lo digo así en tres cosas. Uno, la Interpol no giró la orden de la ficha roja, el gobierno de Canadá le dio el asilo y hay una defensa de varias organizaciones que dicen hay evidencia de persecución política. Está bien, pero lo más como importante, y para tú lo decías... de regreso al Senado, o sea, Pero hay dos cosas ahí. para que tenga fuero. Pero mira, dos momentos importantes en Napoleón. El primero, si tú hablabas del respeto a las instituciones, si no reúne los requisitos para ser candidato, eso le corresponde al tribunal. No, ahí sí no a la opinión pública. Si el tribunal dice no puede, pues no podrá. Pero hay otro asunto más importante. El primer planteamiento que está enlistado en las primeras 10 cosas que queremos hacer es quitar el fuero. Hemos insistido que incluso lo tendremos que hacer ahorita para que le afecte ya a los próximos legisladores, pero empezando por el presidente, dicho por el propio Andrés Manuel, quitarle el fuero al presidente para que pueda ser acusado por actos de corrupción y delitos que afecten los derechos político-electorales, o sea, fraude. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, los que están preocupados, pues que se despreocupen. Napoleón no va a tener fuero porque no va a haber fuero. ¿A ti no te sorprendió? Porque hay quien me ha dicho que sí. Bueno, yo no conocía ni estoy en el proceso de la consolidación de esas listas. ¿No te pareció una mala idea? Mira, me parece que sí hay que buscar que el tema de fondo sea cómo la minería representa desarrollo, bienestar para todos y en ese sentido sindicatos y lo mismo empresarios. Y si es una forma de abrir ese diálogo, vale la pena. Pero también vale la pena hablar de Olga Sánchez Cordero en esa lista y también en el gabinete o de gente muy destacada que nos está acompañando y que además hace que, mira, yo tomé la vicecoordinación con 16 y somos 19. Cuando me preguntan la próxima semana, pues ahí les cuento. ¿Cuántos se suman? ¿Cuántos somos? Oye, el Bester Gordillo está apoyando a Andrés Manuel López Obrador. No, yo creo que ella está en un proceso más de orden judicial que pues ha ido teniendo una evolución. Lo que sí te digo es, hay profesores, lo mismo del CENTE que de la CENTE, que independientes, que están comprometidos en el movimiento. Y fíjate, es una cosa bien importante, ahora lo veíamos en Chiapas y en muchos estados está pasando igual. Son decisiones que no se toman de manera individual, lo hacen en colectivo y deciden, vamos a apoyar a un candidato. Eso es lo que hay que recuperar, la lógica de la democratización en la toma de decisiones. Entonces, yo no veo mal que eso sea el inicio de la reconciliación con un sector que ha sido muy lastimado, muy humillado y muy atacado como si fueran el origen, causa absoluta del problema educativo en el país o de problemas de gobernabilidad en algunos estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca. No lo son. Pues si me lo permites, yo creo que habrá muchas oportunidades de que conversemos claro que sí, en Adela, nuestros con mucho distintos gusto. espacios. Hoy yo te agradezco muchísimo. No, yo soy el agradecido. Zoe quiere decir vida, ¿verdad? Quiere decir vida. Así llamaba mi abuelo. Así se llama. Yo heredé ese nombre. Zoe, en hebreo, ¿no? En griego y en hebreo es una cosa rara, pero era un tipo de vida. O Eva. Sí, es una evolución. Y hay muchas Zoes mujeres y Zoe del grupo, ya está ahí en agua. Los van a acusar de plagio, entonces pues yo nací antes. También, oye, no te vayan a acusar a ti de plagio de Rocky Balboa, ¿eh? No, yo le di crédito a Stallone y la interpretación es en marimba, entonces no es la misma pieza. Y eso es basado en hechos reales, hombre. ¿A quién se le ocurrió? Pues mira, hay que entender que hay que comunicar de manera diferente a la población y pues tenemos referentes como esos. Queríamos hacer una cosa. ¿Sabes qué pasa? Mi oficina está enfrente de ese monumento y es un monumento que a los que somos de Tuxtla es el monumento a la Federación de Chiapas. Mucha gente dice monumento a la bandera, que por cierto se cayó en el temblor, lo estamos rehabilitando porque es terrible. ¿Sabes qué es la figura? Dos mujeres dándose la mano, una representando a Chiapas y otra representando a la República en el Pacto Federal. Entonces se cayó por el sismo y yo creo que también porque ese Pacto Federal no ha sido cumplido desde que lo inauguró ese monumento Ávila Camacho, porque la Federación no nos da lo que nos corresponde como un Estado que aporta energía eléctrica, agua, aire, gas natural, biodiversidad, cultura, en fin. Entonces, está enfrente de mi oficina y un día viendo las escalinatas dije, son como las de Rocky subiendo y había que manifestar eso, ese ánimo de que vamos subiendo. Pues ahí la llevan. Muchas gracias, Zoe. Muchas gracias, Adela. Muchas gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.